Este vídeo de una forma u otra es una opinión. Te voy a opinar todo lo que yo he experimentado durante 18 horas en el Payday 3. Este vídeo tampoco quiero que sea lo más elaborado de todo porque a la poca salida, a pocos días de la salida de Payday 3, pues estoy lanzando esta opinión, ¿vale? Con el gameplay que estáis viendo, que es una partida en Overkill con mis compadres, que creo que eran Zohan, Genérico y otro más que ni me acuerdo, creo que era Cocomóvil. Y lo estoy grabando así a bote pronto, ¿no? Así, hablando en sí, porque sabéis que yo no me ingenio mucho el tema de las miniaturas, bueno, de las miniaturas, del guión ni nada por el estilo. Sabéis que no me gusta mucho hacer guiones porque me hace hacerlo mucho más robot. Me gusta tener unos pautas, unos pasos, pero bueno, no me quiero entretener mucho más y voy a empezar explicando un poquito las cosillas que estoy viendo o que he visto después de todo, que me ha parecido muy interesante. Sabéis que Payday 3 va a salir ya dentro de poco. Para la gente que tenga la edición Silver y la edición Gold sale el día 18 y a la gente que tenga comprado la edición estándar sale el día 21 de septiembre a las 10 de la mañana. De momento, el día 18 tampoco sabemos a qué hora, pero bueno, estaré por la mañana por ahí en el canal de streaming sacando todo el jugo posible. Vale, ¿qué trae este juego principalmente? Trae una movilidad un poquito más diferente, trae mucha cosa que es diferente, armamentos que se notan diferente, todo para mí es muy diferente. Mucha gente opina de que es lo mismo, que Payday 3 igual que Payday 2, con un filtro de Instagram, o es igual que el Payday Haze. Yo, después de todo lo que he probado, yo he visto que tiene una identidad muy diferente a Payday, a los otros Payday. Se parece un poquito al de Haze, sobre todo por el tema de la dificultad que aparentemente es, porque sí, es una dificultad bastante alta, ¿vale? Es un juego que es difícil en su máxima dificultad y que, bueno, no lo aparezco para nada, no lo aparento para nada con Payday 2. Payday 2 es una cosa súper diferente y Payday de Haze es algo que podemos decir que es parecido, pero muy poquito, es muy mínimo. ¿Qué trae este juego? Pues trae principalmente una mecánica de sigilo nuevo, más o menos novedoso en la serie, que literalmente hace que la jugabilidad a la hora de jugar en sigilo sea más enriquecedora, ya que directamente pues tenemos elementos como abrir y cerrar puertas, las diferentes zonas, tanto zonas públicas, zonas privadas y la zona segura, ¿vale? Con el cual la zona segura te pillan sí o sí, si te pillan te van a arrestar. La zona privada, pues si te detectan, pues te llevarán a la zona pública y a la zona pública no te harán relativamente nada. También eso es el factor de que el tema de la ocultación en Payday 3 lo hayan omitido completamente. También el momento de coger interacciones a través del modo observador, para mí me parece también un punto muy bueno, ya que permite de una forma u otra hacer objetivos sin exponerte tanto al peligro. De todas formas, la sensibilidad de las cámaras son bastante agresivas en máxima dificultad, así que hay que tener mucho cuidado de aquí hacia adelante con el sigilo, ya que el sigilo de una forma u otra la han incluido con un handicap bastante interesante. Y ese mismo handicap también se aplica directamente tanto a las cámaras, que aplican cámaras Titan en máxima dificultad, y también en máxima dificultad tendremos un guardia jefe, el cual pues no podemos matarlo de ningún motivo, ya que si lo matamos, pues la alarma va a saltar sí o sí, porque se tiene un busca infinito. La movilidad me parece bastante bien en sigilo, me parece cojonudamente bueno, que permita mucho más libertad, mucho más movimiento y por mi parte estoy bastante contento con el sigilo. Ya sabéis que no soy fan del sigilo, no me gusta el sigilo en Payday 2, no soy para nada fan, he jugado poquito al sigilo a comparación, bueno, en estos últimos años, antes jugaba un poquito más a sigilo, pero dejé de jugar al sigilo cuando conocí el arte noble del asalto, pero oye, nada mal, la verdad es que estoy muy contento, estoy muy feliz del sigilo y esperemos ver más cosillas. Las habilidades también afectan mucho en el sigilo, así que bueno. Y en el asalto, ¿qué pasa con el asalto? El asalto, ¿vale? Es muy interesante ya que, bueno, tanto en el sigilo como en el asalto tenemos dos nuevas mecánicas especiales. Uno que es el búsqueda,
que permite directamente que los guardias, cuando ya han sido totalmente alertados, apliquen un nivel de búsqueda y estén siempre alerta. Y si te detectan, ahí sí que te van a arrestar sí o sí. Aunque estés en una zona pública, una zona privada, una zona de no sé cuánto, te van a pillar. Y luego la negociación, que esto es relativamente en el asalto. Cuando inicie un golpe en asalto, ¿vale? Te recomiendo que cojas rehenes y intercambies los rehenes por tiempo, ya que en la primera operación o los primeros policías de respuesta pedirán varios rehenes para aumentar el tiempo antes de que lleguen las unidades tácticas SWAT. La verdad es que la mecánica está muy bien, muy interesante, te hace hacer más objetivos, digamos, con más tranquilidad. Por ejemplo, en el banco que hemos probado en la beta, hemos tenido mucha más libertad a la hora de poner la termita y que la termita vaya trabajando, en vez de que al principio nos vayan disparando y sea un poquito más molesto. Hace que el plan sea mucho más táctico, mucho mejor, y a mí por mi parte, te digo, es un gran punto. El tema de los enemigos de una forma u otra, casi todas las dificultades tienen el mismo punto de vida y el mismo punto de daño, ¿vale? De lo que he visto en general, pero en la dificultad Overkill lo noto mucho más difícil, en sentido de que si estás un poquito más, digámosle, desprotegido, vas a tener mucho más problemas. La verdad que es un apartado que, te digo, ni me preocupa, porque la verdad que la dificultad está bien, la dificultad es alta y la dificultad es de jugar hablando, jugar táctico, jugar bien, moverte. Porque mucha gente en la beta, cuando estaba jugando a la beta, ninguno o muy poquitos se movían tanto como me movía yo. En este juego hay que moverse mucho. De una forma u otra hay que moverse para que el spawn pues se cambie un poco y no sea tan complicado, ¿no? Y bueno, el tema de las armas lo he visto bastante responsivo. Algunas armas me parecen muy buenas, tipo por ejemplo la M14 me parece una de las mejores armas de la beta, y posiblemente si no lo tocan, porque me huele que no lo van a tocar, va a ser el primer arma meta del juego. También un par de fusiles, el AK-4 y otros más. El revólver también me pareció bastante bueno. Pero las armas, después de todo, se notan muy bien, tienen una muy buena responsabilidad y la verdad que muy cómodo con el tema armamentística. La verdad que me siento bastante bien usando las armas. Las habilidades también pues han evocado a nuevas cosas que hacen que literalmente ir desbloqueando habilidades no sea literalmente un martirio. Por mí está perfecto, por mí está estupendamente, ya que le da un jugo a esa personalización, a ese cambio, esas builds tan épicas que vamos a crear todo el mundo. Y que, bueno, ¿qué más puedo decir? Es un pedazón de juego. No quiero sacar un análisis total, no quiero sacar un análisis puro y duro, ya que cuando juegue el juego de forma definitiva, con todo el contenido que se va a ver, con todos los mapas, con todas las cosas después de todo, ahí en ese momento voy a hacer una opinión más profunda, más desglosando más el juego. Pero de momento, a mí la beta, a mí el juego en general, me está gustando y me ha gustado bastante. Muy guay, muy chulo, muy entretenido. Y yo creo que vamos a estar jugándolo mucho tiempo. Y bueno, lo interesante es que ya en invierno vamos a tener ya la primera cota de contenido grande. Y que bueno, espero que estéis en este canal y que, coño, apoyéis los vídeos de Payday 3 que se viene, ya que a partir del vídeo de la opinión de Payday 3 nos vamos a convertir en un canal de noticias también. Vais a ver cambios muy interesantes en este canal. Gracias a todo el mundo por estar por aquí un día más. Mi nombre es Section y nos veremos en un próximo vídeo. Bye bye.